¿Qué tal, chicos y chicas? En este video vamos a explicar el ejercicio de laboratorio número 1 de representación gráfica. Recordar que para esta semana se tiene la evaluación número 1 y este primer tema incluye todos los conceptos que tienen que ver con la vista principal, selección de vistas secundarias, las vistas auxiliares, así como giro de vistas auxiliares, vistas interrumpidas para omitir información no importante, así como las secciones locales o también llamadas mordeduras, y finalmente la posición correcta de líneas de eje, líneas de centro, líneas de simetría, así como las líneas de tangencia. Bien, chicos, volviendo al ejercicio, el sólido que nos toca desarrollar si tiene por nombre soporte inferior. Recuerden que el documento del enunciado que nosotros vamos a entregarles en la evaluación contiene toda esta información: su código, código del sólido, su nombre, el material a ser fabricado, que en este caso es hierro fundido en GJL 300, y bueno, unas vistas isométricas, ¿no?, para mostrar la mayoría de detalles que tiene el sólido. Y si nos vamos a Inventor y abrimos el archivo IPT del sólido, podemos ver a detalle todas las características que contiene el sólido, ¿no? De hecho, como recomendación, antes de hacer el archivo del plano, mi recomendación es que primero ustedes visualicen todos los detalles que tiene el sólido. Recuerden que en esta pestaña View, en Visual Style, ustedes tienen distintos estilos de visualización. El más cómodo para en mi opinión sería el Shade with Edge, ¿no?, que son sombras con las líneas para poder visualizar todas las tangencias, ¿no?, y todas las curvas que se tenga en el sólido. Entonces, como primer paso para poder iniciar el plano, necesitamos escoger cuál es la vista principal de este sólido. Entonces, vamos a definir primero nuestro front, ¿no?, en esta vista. Si este es nuestro front, entonces esta vista de acá vendría a ser la vista de perfil, ¿no? Este sería el bottom y la de arriba sería la vista de planta o la vista horizontal. Entonces, la vista principal siempre nos tiene que dar la mayor cantidad de información para manufacturar el sólido en cuestión. Entonces, si nosotros visualizamos bien esta vista de acá, me da mucha información, información tanto de tamaño, me da información tanto de detalles como esta curva, me da información como el ángulo de esta geometría. Esta geometría quizá no, ¿verdad? Pero a comparación de las otras vistas, esta vista me da poco detalle de estas dos geometrías inclinadas, ¿no? Lo mismo pasa con la otra vista de perfil, solo me da información de esta geometría inclinada. Y lo mismo pasa con el bottom. El bottom solo me da información sobre los agujeros, ¿no? Ahora, la cuestión está entre esta vista y esta otra vista, la de acá, ¿cierto? Pero ¿cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que esta de acá no contiene el detalle de la curva que vemos aquí. Entonces, por este detalle es que nosotros terminamos concluyendo que esta es nuestra vista principal, ¿no?, la de mayor información importante para la fabricación de este sólido. Entonces, una vez definida la vista principal, nos vamos a crear un nuevo archivo IDW para empezar con el plano. Empezamos primero agregando el cajetín, yéndonos a Borders, Book Border, la versión 2. Y aquí vamos a agregar toda la información al cajetín. Ahora, esta información, la manera en cómo se ingresa la información tiene que ser respetada, sea en la evaluación o sea en la clase, ya que si no se agrega de la forma como lo vamos a explicar, pues podríamos también bajar puntos, ¿no? Entonces empezamos por ingresar la información de especialidad, que vendría a ser ingeniería, abreviado, mecatrónica. El número de parte, según nuestro documento de enunciado, sería RG-0003. El nombre de parte viene a ser soporte inferior.
nuestro material. En el material tenemos que colocar tanto el nombre del material, hierro fundido, seguido por el código, que vendría a ser EN-GJL-300, elaborado por nuestro nombre en este caso. Revisado por, lo dejamos en blanco. Código es el código de alumno de cada uno. La fecha que se está realizando el plano. Ok, el formato de la fecha viene a ser el día, guión, seguido del mes, guión, seguido de el año, ¿no? Así es como se ingresa la fecha. En cuanto a escala y formato de hoja, lo vamos a dejar al final, ya que necesitamos primero analizar las vistas, ¿no? Y el tamaño que va a ocupar. Y en unidades en minúsculas, mm de milímetros, y en el número de hoja, en este caso vamos a hacer solo una hoja, entonces 1 de 1. Listo. Y así agregamos el cajetín. Ahora empezamos agregando la vista principal que ya hemos definido en un inicio, y para ello nos vamos a create con el comando base. Vamos a mover con el cubito de acá hasta posicionar la vista principal. En este caso la escala 1 en 2, yo creo que es una buena escala, un buen tamaño. Recuerden que en escalas solo tenemos que usar las normalizadas, que vendrían a ser 1 en 5, 1 en 2, ¿no? En el caso de disminución, en el caso de ampliación, 2 en 1, 5 en 1, y sus respectivos múltiplos de 2 y 5, ¿no? Que serían 10, 20, 50 y así sucesivamente. En este caso lo vamos a dejar en 1 en 2. Ok, por defecto nos activa las líneas ocultas a la hora de agregar la primera vista. En este caso lo vamos a desactivar primero y nos damos cuenta que hay ciertas líneas faltantes que vienen a ser las líneas de tangencia. Inicialmente vamos a activar todas las líneas de tangencia dándole doble clic a la vista, yéndonos a Display Options y Tangent Edges. Ok, listo, ya tenemos la vista principal agregada. Pero a esta vista principal le tenemos que sumar vistas secundarias que van a terminar de definir, ¿ok?, la geometría del modelo. ¿Cuáles vendrían a ser estas vistas secundarias? La vista que me define el ángulo de esta geometría inclinada, que vendría a ser esta vista. Para agregar vistas, se le da primero doble clic a la vista principal y con el mouse se arrastra hacia el lado donde se quiere proyectar, en este caso hacia la izquierda. Esta vista me permite tener información, como dijimos al inicio, de esta geometría inclinada. Luego, ¿qué otra información necesitamos? Necesitamos la información de los agujeros. Los agujeros se encuentran en la parte de abajo, como lo vimos inicialmente. Entonces necesitamos una vista del bottom. ¿Ok? Le damos OK. Y tenemos ahora sí nuestras tres vistas, ¿no? La vista principal y sus dos vistas secundarias, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que pese a estas dos vistas secundarias, no terminamos de definir toda la geometría del sólido. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que tenemos geometrías inclinadas. Y esas geometrías inclinadas en estas tres vistas no se ven en su dimensión real. Entonces necesitamos estas geometrías. Necesitamos la geometría de esta especie de cubo o camasa, necesitamos la geometría del agujero, ¿no?, el tamaño de esta cuña, así como en la otra geometría inclinada. Necesitamos esa información. Entonces, para obtener esa información, lo que vamos a usar son las vistas auxiliares. ¿Y cómo obtenemos vistas auxiliares? A partir de planos inclinados, con el comando auxiliary. El comando auxiliary me permite, en este caso, proyectar cualquier cara, ¿no?, en este caso, paralela
a la línea que yo voy a seleccionar. Y para obtener esta vista auxiliar, entonces, primero, cuando nosotros le damos clic al comando auxiliary, nos pide seleccionar en qué vista yo quiero, de qué vista yo quiero sacar mi vista auxiliar, ¿no? En este caso, le damos clic a la vista y ahora me pide seleccionar cuál es la línea, ¿ok? Paralela o la cara que yo quiero proyectar en mi vista auxiliar. En este caso viene a ser esta línea, ¿no? Que representa la cara que yo voy a terminar proyectando. Entonces le doy clic a la cara, a la línea, perdón, y arrastro el mouse hacia la parte de arriba y aquí obtengo la vista auxiliar. Entonces, esa es mi primera vista auxiliar. Pero como lo comentamos al inicio, también necesitamos una vista auxiliar para esta geometría. Entonces, volvemos a usar Auxiliary, seleccionamos ahora la vista principal y luego seleccionamos la línea, ¿no?, de la cara a la cual nosotros vamos a proyectar, que vendría a ser esta. Arrastramos nuestro mouse hacia la parte de arriba y listo, tenemos ahora la segunda vista auxiliar. Teniendo ya las vistas principales obtenidas, nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que hace falta orden, ¿correcto? Nos hace falta espacio con las vistas auxiliares de esta manera, ¿no? Si nosotros movemos nuestra vista principal, nos damos cuenta que la ubicación de las auxiliares está ligada a la principal, ¿no? Si movemos la principal o movemos esta secundaria, se mueve junto con la auxiliar. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que necesitamos deslindar cada una de estas vistas auxiliares, es decir, volver independiente la ubicación de estas vistas de sus vistas de origen, ¿ok? Y ubicarlas de forma conveniente, ¿no?, alrededor del plano. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos la vista auxiliar, clic derecho y nos vamos a Alignment o alineación y le damos Break. Estamos rompiendo la alineación que tiene con su vista de origen, ¿ok? Y con esto ya podemos ubicarlo más fácilmente en nuestro plano. ¿Okay? Vamos a poner nombre A. El View Identifier es el nombre de la vista. Y lo mismo hacemos con esta vista auxiliar. Clic derecho, Alignment, Break. ¿Okay? Y acá le colocamos B. Ahora, nos damos cuenta que la designación de estas vistas es B-B. Sin embargo, nosotros sabemos, por teoría, que esta designación corresponde a vistas de sección, ¿no? A vistas auxiliares, la designación es una sola letra. Por ello, le damos doble clic al nombre y simplemente borramos la última letra con el guión y nos quedamos con una sola letra. Lo mismo hacemos con la otra vista. Y listo, ya tenemos correctamente nombradas las vistas y sobre todo posicionadas convenientemente para mejorar el orden de nuestro plano. Ahora, lo que nos estamos dando cuenta luego es que en estas vistas hay información no relevante, es decir, información que no nos aporta mucho para fabricar la pieza. ¿Y a qué información nos referimos? En el caso de las vistas auxiliares, ¿correcto? Toda esta parte del modelo no está en su dimensión real. Esta parte sí, ¿no? Pero esta parte no. Entonces, si esta parte no está en dimensión real, entonces no nos va a brindar nada de información. Por lo tanto, tenemos que quitarla. Lo mismo pasa con esta parte de la vista auxiliar A. Esta parte no me proporciona información relevante. Así también podemos encontrar en las vistas secundarias como en la principal. También podemos tener información no relevante. En el caso de la principal y el bottom, no tenemos información no relevante. Pero en la vista de perfil de la izquierda, nos damos cuenta que esta parte de atrás, ¿no?, que es la segunda geometría inclinada,
no me otorga información relevante. Entonces esto también tenemos que desaparecerlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Empezamos primero por esta vista, ¿ok? Todas estas líneas de acá atrás las tenemos que borrar. Si nosotros tratamos de darle clic derecho a Delete, nos va a borrar toda la vista, ¿no? Esa no es la forma. ¿Cuál es la manera correcta? Seleccionando solo las líneas. En este caso, con el cuadro verde, yo selecciono todo lo que está pues tocando a ese cuadro, ¿verdad? Incluso la vista. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es deseleccionar la vista, manteniendo control, clic, ¿no? Ya deseleccioné la vista y solo tengo seleccionado las líneas que yo quiero borrar. Y a estas le doy clic derecho, Visibility. Entonces estoy quitándole la visibilidad a estas líneas. Lo mismo hacemos con el resto. Igual, cuadro verde, deselecciono la vista con control clic, ok, clic derecho, Visibility. Y así hacemos con todas las demás curvas que no me brindan información, ok. Y lo mismo con esta parte de acá. Clic derecho, Visibility. Le quitamos visibilidad y listo. Esta es la vista final que sí me otorga información importante. Ahora nos vamos a las vistas auxiliares. En las vistas auxiliares, ¿cómo nosotros corregimos este tema de la información no importante? Mediante el concepto de vistas interrumpidas. Entonces vamos a generar vistas interrumpidas de la vista auxiliar A y de la vista auxiliar B. Para ello vamos a usar en este caso el comando crop. Crop, ¿qué necesita para poder cortar la vista? Lo que necesita es un sketch. Entonces, a cada una de estas vistas le vamos a dibujar un sketch. Primero empezando por la vista A. Voy a Start Sketch, selecciono la vista donde creo mi sketch y usamos un tipo de línea que vamos a usarlo mucho en el curso, que es la línea Spline, con método de insertar interpolación, clic, y empezamos a dibujar encerrando toda la parte importante, solo la parte importante de la vista, que vendría a ser esta parte, dando clics, ¿no?, en una dirección de tipo zigzag, ¿no? Terminamos el sketch, luego seleccionamos la curva que hemos creado y clic derecho y aquí le damos a crop y listo. Automáticamente me genera el corte, ¿no? Y solo me queda la información importante, que vendría a ser la magnitud real de esta geometría inclinada. Hacemos lo mismo con la vista B. Vamos a Sketch, Start the Sketch, seleccionamos la vista B, vamos con Spline y también dibujamos encerrando solo la información importante, que vendría a ser solo esta parte de la geometría inclinada. Finish Sketch, agarramos la curva que hemos creado, clic derecho, crop y listo, me generó la vista interrumpida. Un detalle a corregir aquí en la vista auxiliar A es necesitamos mostrar el detalle de la curva de acá. Estamos mostrando solamente una parte de la curva, tenemos que mostrar la otra parte y para ello solamente agrandamos la curva, ¿no?, hasta ese detalle. Finish Sketch, lo hemos agrandado mucho, entonces vamos a corregirlo solamente mostrando lo importante como dijimos al inicio. Listo, Finish Sketch y listo. Ahora, para facilidades de ver, de visualizar estas vistas auxiliares, lo que podemos hacer también es girar, rotar las vistas auxiliares. En este caso vamos a rotar solo la vista B, ok, rotar ambas es válido, ¿no? Rotar una de ellas también lo es.
Entonces, en este caso solo vamos a rotar la vista B. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a su vista, a seleccionar la vista, clic derecho, y aquí hay una opción que se llama Rotate. Le damos clic a Rotate y Rotate me pide seleccionar mediante tres formas, ¿no? Mediante una línea, Edge, mediante un ángulo absoluto y un ángulo relativo. En este caso, bueno, en este caso el ángulo, ¿no? Es válido. Necesitamos saber cuántos grados vamos a rotarlo de tal forma que esto quede recto, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues nos vamos a la vista de origen. La vista de origen me da la información del ángulo, el ángulo que tiene esta vista. Esta vista, este ángulo, es el mismo que este ángulo, ¿sí o no? Porque son paralelas. La línea es paralela, ¿no? A las líneas, en este caso, de la vista auxiliar. Entonces, lo que tenemos que hacer solo es medir en Annotate Dimension, medimos el ángulo de inclinación, que es 30 grados. Solo lo medimos, no lo coloquemos. En este caso damos clic en Escape y se va a desaparecer el Annotate, la dimensión. Y como ya sabemos que es 30, su complemento viene a ser 60. Por lo tanto, 60 vendría a ser el ángulo a rotar. Rotate, rotate by ángulo absoluto en sentido horario. Y aquí indicamos 60 grados. Ok, hay problemas aquí. Damos a aceptar primero. Y en este caso el problema tiene que ver con el sketch del crop. Necesitamos corregir nuevamente el sketch del crop moviendo nada más los puntos de la interpolación que creamos al inicio. Movemos un poco los puntos y damos a Finish. Y listo, ya está corregida el comando crop. Ok, ahora, siempre que nosotros rotemos una vista auxiliar, tenemos que indicar que está rotada. ¿Cómo lo indicamos? Nos vamos al Drawing Resources y en Sketch Symbols, acá tenemos un símbolo que es la flecha giro. Le damos doble clic y la arrastramos y nos va a dar acá el símbolo de giro, giro horario. Entonces, ingresamos la flecha de giro y también con el comando texto ingresamos cuántos grados nosotros lo hemos girado. Lo hemos girado 60 grados, símbolo de grado, ok, y listo. Acá indicamos entonces que esta vista la hemos girado 60 grados y así terminamos el giro de la vista auxiliar. Ok, una vez que tenemos definidas las vistas auxiliares con interrupción, ¿no? Y hemos omitido la información no importante, nos vamos a seguir preguntando qué detalle nos falta para terminar de definir por completo nuestro modelo. Lo que nos faltaría son los agujeros, la profundidad de los agujeros. Esa es información importante que en un siguiente paso, que es el acotado, que será nuestro siguiente laboratorio, pues necesitamos especificar. Necesitamos especificar cuán profundo son los agujeros y el tamaño también de los agujeros. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de la ubicación de los agujeros? Activando las líneas ocultas. Activamos las líneas ocultas y nos damos cuenta que aquí están los agujeros. Dos agujeros en la parte de abajo y un agujero en cada una de las geometrías inclinadas, ¿no? Un agujero acá y un agujero acá. Entonces, ¿cómo indicamos la profundidad de estos agujeros? Pues con secciones locales o mordeduras. Ese comando en Inventor vendría a ser el breakout. El breakout me permite hacer mordeduras para poder sacar el detalle de profundidades de agujeros o canales, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el breakout? El breakout también me pide un sketch. Entonces,
tengo que dibujar primero un sketch. Doy Start Sketch, selecciono la vista y comenzamos por este agujero, ¿no? Igual, Spline con Interpolation y vamos a dibujar una curva en zigzag que me rodee todo el agujero que yo quiero detallar. ¿Ok? Finish Sketch y luego vamos al comando Breakout. Breakout primero me pide la vista donde yo quiero sacar la mordedura, que vendría a ser la vista principal. Clic en la vista principal. Luego, Depth viene a ser la profundidad a la cual tú quieres obtener la mordedura. Y esta es la forma como quieres tú indicar esa profundidad. En este caso siempre vamos a indicarlo desde un punto. ¿Qué punto? Un punto del agujero. Entonces, indicamos cualquier punto del agujero, en este caso un punto en esta línea, ¿ok? Y le damos OK. Y listo. Así me indica la mordedura, correcto, y ya puedo visibilizar el agujero, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Hacerlo en detalle y acotar la profundidad de este mismo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué solo lo hago en un agujero y no lo hago en otro? Porque estos dos agujeros son iguales, ¿ok? Entonces, si yo le hago una mordedura al segundo agujero que es del mismo, pues estoy redundando información, ¿ok? Y la redundancia en cualquier plano se tiene que evitar, ¿ok? Entonces, nos genera un achurado, ¿sí? El achurado nosotros podemos corregir su escala para que se vea mucho mejor, ¿no? Respecto a las líneas del agujero. También podemos variar su ángulo, ¿ok? Vamos a dejarlo en 60, ¿no? Esto es a criterio personal, ¿no? A criterio personal vamos probando y vamos viendo cuál achorado queda mucho mejor visiblemente. Y listo, ya tenemos nuestro primer agujero, ¿ok? Este ya no es necesario detallarlo. Ahora, ¿qué otro agujero necesitamos? Los dos agujeros de las dos geometrías inclinadas, ¿ok? Este primer agujero, ¿dónde es conveniente mostrarlo? En esta vista de acá. Si nosotros volvemos a desactivar las líneas ocultas, ¿ok? Nos damos cuenta que aquí está el agujero. Entonces, vamos a volver a activar las líneas ocultas, ¿sí? Ok, el agujero se encuentra aquí. Y nuevamente vamos a usar Breakout. Primero creamos el sketch, Start Sketch, en esta vista, ¿sí? Usamos Spline con Interpolation. Y de nuevo, vamos a rodear el agujero que queremos detallar. Ahora, aquí, punto importante, cuando hagan la línea, cuando hagan el sketch y hay muchas líneas alrededor, traten de no chocar con ninguna de ellas, porque las va a tomar como referencia y al final van a generar constraints pues no deseados, ¿no? Entonces cerramos la curva, se tiene que cerrar, clic derecho OK, Finish Sketch y ya teniendo la curva volvemos a usar Breakout. Breakout me pide la vista primero, luego detecta el sketch que se dibujó y ahora indicas la profundidad del agujero mediante un punto, ¿no? Un punto del agujero. Clic en un punto cualquiera, OK y listo. Nuevamente desactivamos las líneas ocultas, OK. Y aquí tenemos el otro achurado, ¿no? La otra mordedura con el achurado para este agujero. Entonces igual, acá corregimos el ángulo, corregimos la escala, ok, para que sea mejor visible, listo. Y finalmente nos faltaría indicar el agujero de esta geometría inclinada. Ahora, acá hay otro detalle. Ese último agujero, acá también hay un canal, si se acuerdan.
acá hay un agujero, ok, acá hay un canal. Entonces lo que nos hace falta para poder definir todo el sólido es indicar la profundidad de este agujero y la profundidad de este canal. La profundidad de este canal vendría a ser esta distancia, ¿sí o no? 5, ¿no? Y la profundidad del agujero pues vendría a ser toda esta distancia de acá. Entonces, hay un detalle. Yo activo de nuevo mis líneas ocultas para ver, ¿no? Y está efectivamente, aquí está el canal y aquí está el agujero. Entonces yo podría indicar la mordedura en esta parte, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si yo hago una mordedura en este lado, vamos a hacerlo solamente para demostrar qué es lo que pasaría. ¿Ok? Esto no tienen por qué hacerlo. Solo vamos a indicar rápidamente. Ok, voy a corregir aquí en este punto. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasó acá con la mordedura? La mordedura acá es válida, ¿no? Porque me permite dar información del agujero, del último agujero y del canal. Lo que pasa es que estamos borrando información de esta curva, de la curva de acá, esta curva. Estamos borrando información. Esa información es importante, ¿ok? Entonces, lo que nos dice esto es que no podemos hacer la mordedura en esta vista, ya que si hacemos la mordedura, vamos a omitir información importante. Entonces, este breakout que hemos hecho último no va ahí. Entonces, si no va ahí, también vamos a eliminar esto. Entonces, ¿dónde tendría que ir? Para ello nos vamos a apoyar de esta vista, que es la vista auxiliar A. La vista auxiliar A se puede proyectar, ¿ok? Se puede proyectar paralela a esta línea de acá. Y puedo obtener la misma vista, ¿ok? Solamente para poder definir esos últimos detalles, la profundidad del canal y la profundidad del agujero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nuevamente usando Auxiliary, seleccionamos la vista auxiliar A y seleccionamos la línea donde queremos proyectar, que vendría a ser esta línea, ¿sí o no? La línea de acá. Arrastramos hacia arriba y listo. Tenemos acá la vista que nos hace falta. ¿Ok? Acá yo tengo la misma información que tengo acá. Solo que aquí ya no omito la información de la curva. Entonces esto es lo que necesitamos. En este caso no deslindamos la ubicación, ¿ok? O sea, no vamos a darle alignment y luego break, porque en este caso el espacio ya está reducido, ¿ok? Y vemos que sí alcanza el espacio para esta última vista, ¿no? Sin embargo, tenemos que también hacerle una interrupción a esta vista. Entonces, la interrupción, recordando, es haciendo primero un sketch, ¿sí? Encerrando solo la información importante. Tiene que cerrar. Finish. Y finalmente seleccionamos el sketch y le damos crop. ¿Ok? Bien. Ya tenemos la vista. Y ahora sí podemos hacer la última mordedura que nos hace falta para poder definir por completo al sólido. ¿Ok? Nuevamente creamos el spline y dibujamos toda la curva para hacer la mordedura. Listo. Finish Sketch. Nuevamente Breakout. Y acá seleccionamos la vista, ¿no? La vista donde queremos hacer la mordedura. Indicamos el punto, ¿no? Hasta la profundidad que queremos detallar. Ok. Y listo. Ese sería el último detalle que nos hace falta para tener el sólido completamente definido.
Ahora sí podemos desactivar todas las líneas ocultas y quedarnos, ok, con todas las vistas necesarias. Estas son todas las vistas que necesitamos para definir al sólido. Bien chicos, una vez teniendo todas las vistas ya definidas, los últimos pasos son poder dibujar todas las líneas de eje, líneas de centros, de simetría, ¿no? Y luego ver lo de las líneas de tangencia, ¿no? Ok, empezamos entonces por las líneas de eje y líneas de centro. Una forma fácil de poder hacerlo es activando primero las líneas ocultas, ¿ok? Entonces nos vamos a Annotate y nos vamos aquí a Centerline. Centerline, ok, tenemos que indicar el punto inicial y el punto final de mi eje, Create. Y clic derecho, Create, ¿no? Entonces, las líneas ocultas me permiten ver dónde existen más líneas de eje, en este caso, para colocar, ¿no? Porque si bien yo solo muestro este agujero, ¿no? Ya explicamos por qué no mostramos este otro, porque sería redundante. Sin embargo, está oculto, yo tengo que indicar la presencia de ese agujero. Lo mismo en este agujero que no se ve. Yo tengo que indicar que allí hay un agujero. Este agujero inclinado también vamos a indicar, en este caso no vamos a usar centerline, vamos a usar este otro que sería centerline bisector. Da el mismo resultado, solo que tenemos que indicar dos líneas entre las cuales va a aparecer mi línea de eje, ¿ok? Entonces, las líneas ocultas me dicen que en esta vista ya no hay más líneas de eje por mostrar. En esta vista, si me dice que aquí el agujero del detalle se tiene que indicar su línea de centro. Este otro agujero que está oculto, también tenemos que indicar su línea de eje, ¿ok? Y nada más. Luego pasamos a esta vista auxiliar y aquí tenemos que indicar una línea de centro. La línea de centro se ingresa con Center Mark, que está aquí abajo del center line. Y tenemos que darle clic a la circunferencia, ¿no? Ahora, esta circunferencia es el centro del agujero. Sin embargo, la geometría circular sigue hasta este lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es alargar la línea de centro. Tenemos que alargarlo hasta la geometría circular que tengamos. En este caso es esta, ¿no? Este medio arco. Lo mismo acá, la línea de abajo tenemos que alargarlo hasta la geometría circular, que vendría a ser esta. ¿Ok? Aquí ya no tengo otra línea que colocar. Pasamos a este. En este otro vista, el botón, aquí tenemos que indicar línea de centro de estos dos agujeros. Ok, nada más. ¿Qué más podemos indicar acá? Nos damos cuenta de que estas dos geometrías, junto con los agujeros, son simétricos respecto a la línea central de aquí. Entonces lo que vamos a indicar acá es una línea de simetría. La línea de simetría sería la línea que pasa por el centro, ¿no?, de esta vista. Esta es la línea de simetría. Me indica de que estas geometrías están simétricas respecto a esta línea. ¿Ok? Terminamos aquí y vamos con estas dos últimas vistas. Aquí tenemos primero, al igual que en la auxiliar B, en la auxiliar A tenemos que indicar con Center Mark. Le damos clic a la circunferencia, la dibuja y la alargamos hasta la geometría circular, hasta la última geometría circular, ¿no?, que vendría a ser esta geometría de acá. ¿Ok? Listo. En esta vista hay otro detalle. Aquí nosotros tenemos otra geometría circular, pero no está completa. ¿Ok? Entonces, no está completa. Nosotros en el siguiente paso que es acotado, ¿no?, que será el siguiente laboratorio, necesitaríamos indicar el diámetro
de este detalle circular. ¿Ok? Y para indicar el diámetro necesitamos tener completa, ¿verdad? Ahorita está incompleta. ¿Ok? Entonces vamos a completarla, pero con un tipo de línea de construcción. ¿Ok? Una línea, al igual que esta línea, ¿no? Que las líneas de centro, una línea punteada. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear un sketch en esta vista, Star Sketch en la vista de acá, y vamos a dibujar un círculo. Le damos clic a una de estas curvas para que me detecte el centro. ¿Ok? Clic en el centro y le damos clic en la circunferencia, correcto, que la detecte. Clic derecho, ok, ok. Y cuando ya tenemos dibujada nuestra línea, vamos a seleccionarla y vamos a darle clic derecho y Properties. Ok, entramos a sus propiedades. En sus propiedades lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el estilo. El estilo es el dash.x2. Ok, el line weight, que vendría a ser el espesor de línea, es delgada, la más delgada, que sería 0.13 por norma. Y el color, igual, el color es el color rojo, es este segundo. Ok, y le damos ok. Finish. Y ya tenemos acá dibujada nuestra línea de construcción para este detalle circular. Ok, entonces esto sería todo en esta vista. Y finalmente acabamos en esto. Esta vista me dice lo mismo. Línea de eje para este agujero. Línea de eje para este otro agujero que está oculto. Clic derecho Create. Y con eso acabamos todas las líneas de eje, líneas de centro, simetría. Y ahora pasamos a las líneas de tangencia. Ok chicos, entonces el último paso es ver el tema de las líneas de tangencia. Ya podemos desactivar las líneas ocultas y vamos a ver las líneas de tangencia. Ok, ok, entonces las líneas de tangencia en este caso me permiten poder visualizar todas las partes que están curvas. En este caso serían todas las partes de los biseles, ¿no? Todos los biseles al final generan tangencias y esas tangencias son las que se terminan viendo en las líneas. Ahora, no todas las líneas son necesarias. De hecho, la mayoría de líneas de tangencia que vemos acá son innecesarias. ¿Por qué? Porque el bisel me lo puede indicar fácilmente la curva que yo tengo acá, ¿no? Que es una curva de radio 2. Sí, radio 2. Entonces, ¿cuándo es necesario, ok? ¿Cuándo es necesario mostrar las líneas de tangencia? Cuando la geometría me lo pida. En este caso, por ejemplo, la geometría de esta parte, ok, acá tiene un bisel, ¿no? En el caso de que yo no muestre esta tangencia, ¿sí? Aquí se está perdiendo información sobre la geometría. Aquí yo no puedo saber, correcto, que hay un redondeo. Entonces, en este caso, la geometría me lo pide. La geometría me dice que necesito yo indicar unas líneas de tangencia para poder saber que aquí hay redondeo. Lo mismo pasa con esta parte. Si acá yo le quito visibilidad, ok, entonces yo no sé si acá hay un redondeo o no. Entonces nos damos cuenta de que cuando la geometría no está en su real dimensión, aquí no está en su real dimensión, entonces sí es necesario mostrar la línea de tangencia. En cambio acá, ok, fácilmente, como dije, la curva de acá me da la información de que aquí hay lo mismo acá, ¿no? En la curva de acá sí hay información. Entonces, en esta parte de acá no es necesaria las líneas de tangencia. Lo mismo pasa acá, no es necesaria la línea de tangencia. ¿Ok? ¿Ves? Acá esto me da la información de que hay un redondeo. Entonces no es necesario mostrar la línea de tangencia. Lo mismo acá, no es necesario mostrar la línea de tangencia. ¿Ok?
Acá, por ejemplo, sí es necesario mostrar la línea de tangencia, porque aquí me indica de que esta parte, ¿no? A partir de aquí está inclinado y hay un redondeo, ¿correcto? Que hay un redondeo. Lo mismo aquí, ¿no? Me permite aquí indicar que tengo redondeo en la curva, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, eliminar las líneas de tangencia que no me sirven, ¿correcto? Y quedarme solamente con las líneas de tangencia necesarias, ¿ok? Según la geometría, como ya lo hemos dicho. Entonces, una forma fácil, como sería muy engorroso eh, seleccionar cada una de las líneas y darle y desactivar el visibility, sería muy engorroso hacerlo y sobre todo necesitaríamos mucho tiempo para hacerlo. Entonces, una manera sencilla de poder solamente activar las líneas de tangencia que son necesarias, solo las necesarias, es usando en Annotate, en formato, usando las capas, ¿no? Todas las capas, cada capa corresponde pues a las líneas que componen nuestro plano. Entonces, lo que vamos a hacer primero es esta bombilla, ¿correcto? Desactivar la bombilla de cada una de las capas. Break line serían las capas, sería la capa de la línea de los breakout, de las mordeduras. Igual, center mark sería de las líneas de centro, center line de las líneas de eje, luego hatch que vendría a ser las líneas de achurado, ¿ok? Y sobre todo, principalmente, el visible, que son las líneas visibles, ¿no? Las líneas negras. Entonces, desactivas la bombilla, van a desaparecer, ¿ok? Momentáneamente, porque obviamente se puede volver a activar. ¿Y para qué hacemos esto? Para seleccionar todas las líneas de tangencia de cada vista, ¿ok? Aquí está seleccionada la vista también, se deselecciona la vista con control, manteniendo control y clic, ¿no? En el cuadro, ya lo deseleccionamos, solamente seleccionadas las líneas de tangencia, ¿ok? Clic derecho y le quitamos visibilidad. Y eso vamos a hacer con todas las líneas. Ahí me seleccionó la vista, de nuevo, con control, mantengo presionado, de clic, deselecciono la vista, solamente líneas de tangencia, quito visibilidad, igual acá. Ok, solo quito visibilidad a las líneas de tangencia. Ok, aquí no tengo que agarrar la línea, esta línea, no la tengo que agarrar, solamente líneas de tangencia. Igual, clic derecho, visibility. Acá me llevé una línea, de nuevo. Recuerden que se deselecciona manteniendo control. Entonces, deselecciono esto porque esto no quiero borrar. Igual deselecciono la vista. Clic derecho, visibility. Ok. Acá, igual, oculto solo las líneas de tangencia. Acá también deselecciono esto con control. Ok, visibility. Acá igual, sin tocar la línea de acá de la interrupción. Acá nos faltó también apagar estas líneas de interrupción. Pero bueno, simplemente se selecciona manteniendo pulsado control. Ok, manteniendo pulsado control. Solamente se seleccionan las líneas de tangencia y bueno, no me deja. Claro, y esto también, deseleccionamos esto también. Ok, clic derecho, sacamos visibility.
Y listo. Hemos ocultado todas las líneas de tangencia. ¿Ok? Volvemos ahora a activar las capas que desactivamos inicialmente. ¿Sí? Y listo, ahí están. Están todas las vistas sin líneas de tangencia. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Porque al quitarle visibilidad a las líneas de tangencia, lo que yo voy a hacer, primero empezar por esta vista, ¿ok? Clic derecho a la vista y yo voy a activar el Show Hidden Edge. O sea, me va a mostrar todas las líneas que han sido desactivadas su visibilidad. Y luego voy a seleccionar únicamente las líneas que quiero que se visibilicen. En este caso, como dijimos, solo las líneas de tangencia necesarias. En este caso viene a ser esta línea, la de acá, la de acá y acá termina. No, esta no. Mantén control y deselecciona. Bueno, acá se pasó una. Bueno, si se pasa una, simplemente Done, ok. Vuelves a seleccionar la que no quieres y quítales la visibilidad. Aquí solamente estas líneas de tangencia son necesarias, ok. Aquí está todo ok. Te das cuenta que aquí sí no necesita línea de tangencia, porque esta curva ya me está dando información de que ya hay biseles acá. Bisel igual acá, bisel. Quizá esta línea de acá sí tenga que borrarlo, ¿no? Ok. Acá, mira, acá, esta parte en blanco necesita, correcto, información de tangencia. Entonces acá sí tenemos que activar línea de tangencia. Clic derecho, Show Hidden Edge nuevamente y vamos a activar solo las líneas de tangencia necesarias. Vendría a ser estas líneas de acá, esta de acá, esta línea de acá, la de acá, ok, solo las líneas importantes. Estas son suficientes. Clic derecho, Done, ok, y listo. Ok, aquí faltaron otras líneas. ¿Por qué? Porque esta información de acá hace falta, correcto, detallar. Entonces nuevamente Show Hidden y vamos a mostrar esas líneas de acá. Esa de acá y la de acá. Done, listo, listo. Esto ya está, ahora sí se nota que está bien definida la geometría de tangencia, ¿no? En esta pista no es necesario. Nos damos cuenta que la curva aquí ya me indica los biseles, aquí también. En esta vista de acá tampoco es necesario. Acá sí nos damos cuenta que es necesario. Clic derecho en la vista, Show Hidden Edge, y vamos a indicar todas estas líneas. La línea de acá que indica el pliegue y también la línea de acá que indica también la presencia de la curva, ¿no? Es esta, estas dos de acá y estas dos de acá. Ok, línea acá y acá, listo. Clic derecho Done, ok, y listo. Estas vendrían a ser entonces las únicas líneas de tangencia que se indiquen, ok, solo las necesarias en esta vista, en acá, en la auxiliar B y en la auxiliar A. Listo. Y las líneas de tangencia vendría a ser el último paso, correcto, para definir nuestro plano. Recuerden que el último paso, que es para entregar
la evaluación es exportar nuestro archivo como PDF, ¿correcto? ¿No? Lo exportamos con el mismo nombre del código, le damos Save y lo tendríamos exportado de esta forma, ¿no? Y listo. Eso sería todos los pasos, ¿correcto? Para este ejercicio de soporte inferior que incluyen los temas de este primer laboratorio. Cualquier consulta, no se olviden, pueden escribirme a mi correo, que lo estoy dejando ahí, y nos vemos en el siguiente laboratorio. Cuídense.